Bueno, seguimos con el estudio del Estatuto de Autonomía. A continuación llegamos al título cuarto, Organización institucional de la comunidad autónoma. Este es un título muy extenso y muy importante, fuente de innumerables preguntas. Este título establece la organización de las instituciones de autogobierno en Andalucía, incluyendo el Parlamento, la Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno y otras instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz. Este título se divide en 7 capítulos que vamos a ir desgranando. Vamos a hacer una mención general primero de cada capítulo y luego entraremos con más detalle en cada uno de ellos. Bueno, capítulo primero sobre el Parlamento de Andalucía, que establece las disposiciones relacionadas con la composición, elección, funcionamiento y funciones del Parlamento de Andalucía, órgano legislativo de la comunidad autónoma. Capítulo segundo, elaboración de las normas, en el que se detalla el proceso legislativo en Andalucía, incluyendo la potestad legislativa, la iniciativa legislativa, el control de constitucionalidad, la promulgación y publicación de las leyes, entre muchos otros aspectos, y que vamos a ver con detalle. El tercero, el presidente de la Junta. En este capítulo se describen las funciones y responsabilidades del presidente de la Junta de Andalucía, así como el proceso de elección y la responsabilidad del presidente ante el Parlamento y los tribunales. El capítulo cuarto, relativo al Consejo de Gobierno. En este artículo se establece la composición, funciones, estatuto, régimen jurídico y responsabilidades del Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo de la Junta de Andalucía. Capítulo quinto, de las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno. Este capítulo regula aspectos como la responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza, la moción de censura y la disolución del Parlamento. Capítulo muy importante. Capítulo sexto, relativo a otras instituciones de autogobierno. En este se describen las funciones y características de otras instituciones de autogobierno en Andalucía, como el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Económico y Social. Finalmente, el capítulo séptimo, la Administración de la Junta de Andalucía, que establece los principios de actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, así como la participación ciudadana, la representación equilibrada de género, la función y empleos públicos, la prestación de servicios y la evaluación de políticas públicas. Bueno, pues vamos a empezar a analizar cada uno de estos capítulos. En primer lugar tenemos el capítulo primero del Parlamento, que ya veis que tiene 8 artículos. Y vamos a ir viendo el contenido fundamental de cada uno de los artículos. Empezando por el artículo 100, en representación inviolabilidad. Este artículo establece las disposiciones relacionadas con la representación de los diputados en el Parlamento de Andalucía y su inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de funciones parlamentarias. El siguiente, composición, elección y mandato, en el que se detallan las disposiciones sobre la composición del Parlamento, el proceso de elección de sus miembros y la duración de su mandato. 102, autonomía parlamentaria, establece la autonomía del Parlamento de Andalucía en la regulación y gestión de sus propios asuntos internos, incluyendo la elaboración y aprobación de su propio reglamento. Bueno, organización y funcionamiento, artículo en el que se describen las disposiciones relacionadas con la organización y funcionamiento del Parlamento de Andalucía, incluyendo la celebración de sesiones, la constitución de grupos parlamentarios y la adopción de acuerdos. El siguiente artículo, sobre el régimen electoral, establece las normas fundamentales para la regulación del régimen electoral en Andalucía, incluyendo el sistema electoral, el censo electoral y el procedimiento de elección de diputados. El artículo sobre la ley electoral establece la potestad legislativa del Parlamento de Andalucía para regular el régimen electoral mediante una ley específica. Los últimos 2 artículos, el relativo a las funciones, se detallan las funciones del Parlamento de Andalucía, incluyendo la función legislativa, el control político y de impulso y seguimiento de la acción del Gobierno. Finalmente, el artículo 107, denominado presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones, en el que se establece la obligatoriedad de asegurar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones realizadas por el Parlamento, garantizando así la igualdad de género en la representación política. Bueno, vamos a ir viendo a continuación con detalle aquellos artículos de mayor interés.
y a los que tenemos que prestarle una especial atención, porque son fuente de muchas preguntas. Bueno, empezaríamos con el capítulo 100, denominado Representación e Inviolabilidad, y que establece que el Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz y que goza de inviolabilidad. Luego, de otra parte, el 101 especifica que el Parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 diputados elegidos por sufragio universal y que su mandato va a ser de 4 años, prorrogándose hasta la constitución de la nueva Cámara para los que integren la Diputación Permanente. Además, se establece que los diputados tienen inviolabilidad por sus opiniones y por sus votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Y su responsabilidad penal se decide según el territorio donde se cometa el delito. Bueno, vamos a seguir a continuación viendo con detalle el artículo 103, Organización y Funcionamiento, que establece cómo es la organización y funcionamiento del Parlamento de Andalucía. En primer lugar, el Parlamento elige de entre sus miembros al presidente o presidenta, la mesa y la Diputación Permanente y la mesa y la Diputación Permanente. Funciona tanto en pleno como en comisiones, pudiendo delegar en estas últimas, en las comisiones, la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, aunque en pleno va a poder retomar el debate y la votación de los mismos en cualquier momento. Las sesiones van a poder ser ordinarias o extraordinarias, se establecen 2 periodos ordinarios al año, de un total de 8 meses como mínimo. El reglamento del Parlamento va a determinar aspectos como el procedimiento de elección del presidente y la mesa, la composición y funciones de la Diputación Permanente, el número mínimo de diputados para la formación de grupos parlamentarios o el procedimiento legislativo, entre otros. Bueno, finalmente se establece que los grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y en todas las comisiones en proporción a sus miembros. Bueno, vamos a pasar a ver 2 artículos también de interés, el 104 y el 105. El 104 establece el régimen electoral para el Parlamento de Andalucía. Se determina que la circunscripción electoral es la provincia y ninguna provincia va a poder tener más del doble de diputados que otra. La elección se realiza mediante criterios de representación proporcional y las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato correspondiente. Bueno, además se establece que todos los andaluces mayores de 18 años en pleno goce de sus ejercicios políticos son electores y elegibles. Y también establece que la comunidad autónoma deberá facilitar el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía, a los expatriados. Bueno, de otra parte, el artículo 105 menciona la ley electoral, la cual va a requerir mayoría absoluta para su aprobación. Esta ley va a regular aspectos como la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños. También las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad, así como las subvenciones y gastos electorales y su control. Además, la ley va a establecer criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas electorales y va a regular la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria. Bueno, para finalizar el capítulo, vamos a ver el artículo 106 relativo a las funciones y que enumera las funciones concretas del Parlamento de Andalucía y que van a incluir el ejercicio de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma, la orientación y el impulso de la acción del Gobierno, del Consejo de Gobierno, el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y de la Administración situada bajo su autoridad, incluyendo la creación de comisiones de investigación si fuese necesario, el examen, enmienda y la aprobación de los presupuestos, la potestad de establecer y exigir tributos, la autorización de emisión de deuda pública y del recurso al crédito, la elección del presidente, la exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno, la apreciación de la incapacidad del presidente de la Junta si corresponde, la presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, o la autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en convenio y acuerdos
de colaboración con otras comunidades autónomas. Bueno, estas entre otras muchas funciones.